de la Mar, La Habana, Cuba. Hoy domingo, razones suficientes para sembrar la semilla, la palabra de Dios. Hoy celebramos el día del Pentecostés. La promesa es en realidad de nuestra vida. Amén. La promesa del Espíritu Santo. Dice en los libros de los Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el sea su nombre. Aleluya. La venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Dice que todos estaban en aquel lugar, en el aposento alto, y nosotros hemos venido a ese lugar, bien cerca del Señor. Dice que todos estaban unánimes juntos. Amén. Y es nuestro sentir en esta mañana poder estar todos en un mismo sentir, para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida. Bendito sea su nombre. En esta mañana danos a ti, y tú eres hallado de los que te buscan, oh Señor. Dice, Señor, delante de tus ojos, oh Padre, hay una necesidad, Señor, en nuestra vida, Señor, de bendecirte. Oh Señor, queremos encontrarnos esta mañana contigo. Queremos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, oh, sé tu Espíritu Santo de Dios llenando, Señor, nuestro corazón, quitando, Señor, de nuestra vida toda apatía, Padre, quitando de nosotros toda falta, Señor, y todo deseo de nuestra carne, Padre. Queremos en el nombre de Jesús que nuestra vida, Señor, sea llena del poder de tu Espíritu Santo. Oh, Señor, ven, sopla, Señor, sobre nosotros, y ven, llena, Señor, nuestra vida, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La misericordia y me hiciste deseable para mí. Dijiste antes que dijera así. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llama
mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Vamos a cantar en el principio. En el principio El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. en el principio El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. pero ahora Está tocando dentro de mi corazón. dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón. no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste el corazón que tiene a Dios. Para mí el vivir es Cristo, más vive Cristo en mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. En el altar de Dios el fuego está encendido y nadie lo podrá apagar porque el fuego del Señor en mi corazón está. Amén. Amén. Entonces a su nombre. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Horas que siguen, estará velando. Horas que siguen, la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. La medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Toma aceite en mi lámpara, Señor. Toma aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Toma aceite en mi lámpara, Señor. Toma hermano, ya Cristo viene. Ya tu lámpara y con aceite. El fuego de tu amor, Aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Está cayendo el fuego, 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 su gloria descendiendo. El Espíritu Santo entraba a este lugar. Por eso, Señor, adoramos y exaltamos tu glorioso nombre. Oh, Señor, sabemos que tú, oh Dios mío, recibes adoración de tu pueblo, Señor, que abre sus labios para bendecirte, que abre sus labios para adorarte, Señor. Recibe toda nuestra adoración y alabanza en esta mañana, Señor. Nos unimos, Señor, a esos ángeles que están día y noche delante de tu presencia, Señor, adorándote, oh Señor. Te bendecimos, Señor. Toda honra y alabanza y adoración, toda exaltación, Señor, sea dada a ti, al que vive y al que reina, oh Señor. Oh Señor, decimos que está cayendo el fuego. Sea el fuego de tu Espíritu Santo que arda, Señor, y queme, Señor, todo lo que hay en nuestra vida, oh Dios, que no te agrada. Oh Señor, esté cayendo, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en nuestra
Él llama. Aleluya. Gloria a su nombre. Los santos, aquellos que están inscritos en el libro de la vida, aquellos que tienen derecho a la salvación, aquellos que por la gracia de Cristo Dios les ha otorgado el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios te bendiga. Es un gozo compartir con usted en esta mañana también y que usted comparta con nosotros en la iglesia. Bueno, saludo a esa amiga de Keila que está atrás, al fondo, pobrecita, Dios te bendiga también. Es bueno para nosotros compartir contigo y es bueno para ti que estés en la casa de Dios. Mi hermana, qué gusto verte una vez más. Gracias abundante de parte del Señor sea contigo y tu familia. Margarita. Margarita, nuestra hermana Margarita, vecina de nuestra hermana Yancy. Bueno, quiero recordarles, sigan orando por los hermanos que han pedido oración. En esta mañana nuestra la hermana se celebra el Pentecostés en muchos lugares, las iglesias evangélicas. Acostumbramos a celebrar Pentecostés 50 días después de la resurrección. El primer día de la semana en que resucitó Jesucristo, según nos enseña la Escritura. 50 días después se celebra el Pentecostés. Y hoy tiene lugar en los templos evangélicos cristianos una celebración como esta, algo tan glorioso como esto, una fiesta que cambió por completo el sentido de lo que hasta ese momento los judíos habían celebrado, porque el Pentecostés no era más que la fiesta de la cosecha, los primeros frutos. Ellos celebraban una fiesta por eso, porque Dios había dado mandamiento entre tres celebraciones importantes que tenían que hacer en el año. Esta era una de ellas, el Pentecostés, o fiesta de la cosecha. Pero ese día Dios quiso cambiar todo. Dios quiso transformarlo todo. Y aun cuando tenía el significado de la fiesta de la cosecha para los judíos, el Espíritu Santo, en un día como ese, llegó, vino el Consolador, la promesa del Padre, aquello que Jesús dijo que enviaría el Padre y que convenía que Él fuera al Padre para que el Padre enviase esa promesa, dicha por Joel muchos años antes, y transformó por completo no solo la vida de la iglesia, sino el mundo entero, que tantos miles y miles a través del Espíritu Santo. Y hoy nosotros celebramos nuestro culto haciendo alusión a ese día en que vino el Espíritu Santo. Y quisiera que busquen en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, 30 y 42. Nos ponemos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra de su. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el nombre de Cristo, Señor. Hemos venido, Dios, para alcanzar gracia y misericordia delante de ti. Tú has hecho una provisión en tu presencia, donde tú das plenitud de gozo, Señor, a todo el que se acerca a ti, porque en ti habita toda la plenitud, Señor. Y nosotros hemos venido a tomar de esa gracia y de ese favor. Y la bendición que es por tu palabra, Señor, por la palabra que sale de tu boca en esta mañana, Señor, la invocamos y te pedimos, bendícenos en este día. El espíritu, el corazón, el alma, la mente de cada uno de los que estamos aquí sea bendecido por el espíritu de la palabra de Dios. Y la palabra del espíritu que obra
con poder en el corazón de todos los que creen y tienen arrepentimiento para salvación, ordene nuestro corazón en las obras de poder y de gracia y de majestad de Dios, trayendo liberación y bendición sobre el pueblo de Dios, trayendo esta grande gracia que el reino de los cielos ha establecido con poder y gloria en el nombre de su Hijo Cristo, en medio de la iglesia. Bendícenos esta mañana, Señor, en el santo nombre de tu Hijo, el Verbo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Santo, 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 quien recibe toda adoración, toda alabanza, toda exaltación, toda magnificencia, ante quien todas las cosas que están descubiertas, el Alfa y Omega, principio y fin, el que estuvo muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra de la majestad de Dios. En el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre, te decimos amén. Dice en los primeros versos del capítulo: el producto de la sociedad o la evidencia del reino. El producto de una sociedad o la evidencia del reino de Dios. La vida de la iglesia en Cuba para nosotros no es un secreto, que ha sufrido muchas pruebas, todas las pruebas que ha sufrido la nación cubana. Por supuesto, la iglesia también la ha sufrido. Mucha gente luego cuestiona el motivo de por qué la iglesia, si es la iglesia de Cristo y tiene un Dios tan poderoso, también ha tenido que sufrir los cambios, las desgracias, las mismas dificultades que todos aquellos que no creen en Dios, incluso hombres pecadores, también han sufrido. Recuerdo en una ocasión que uno de los amigos de Job le acusaban de pecado por todas las calamidades que se desarrollaban en él. Y Job, escuchando el argumento de ellos, porque ellos decían que todo el que está sufriendo, todo el que está en sufrimiento es porque está en pecado. El que no prospera es porque está en pecado. Era el argumento que manejaban los amigos de Job. El que está pasando por calamidad es porque en algún modo le ha fallado a Dios y está lleno de iniquidad. Y Job en un punto le dice a ellos: no sean ingenuos, porque los impíos son hombres que también prosperan, son hombres que tienen gloria, alcanzan gloria en este mundo, y aún por pecadores que son, no por eso ellos viven en dificultad, por el contrario, se engrandecen y se llenan de gloria. Lo que quiere decir que no es una realidad. La iglesia lamentablemente ha vivido muchos procesos en Cuba, bien difíciles, ha sufrido muchas pruebas en nuestra nación y ha sido tan golpeada de los diversos procesos que ha vivido la iglesia en nuestra nación, tanto como todos nosotros cubanos. Y no faltan, amados hermanos, aquellas iglesias que se han dejado absorber de esos momentos difíciles que hemos vivido. No faltan las iglesias que absorben lo que vive la sociedad. No faltan las iglesias y los creyentes que absorben las dificultades, que absorben la crisis, que absorben el ánimo que hay en la crisis. No faltan iglesias que absorben esa atmósfera de derrota, de desgracia, de lamento, de desdicha que hay precisamente por las crisis que se generan, cuando debe haber una iglesia. Que la Biblia nos enseña que lo que la iglesia absorbe es el Espíritu de Dios, como lo hizo la primera iglesia. Llegó el Espíritu Santo a ellos y la iglesia fue llena del Espíritu Santo de Dios. Pero resulta que los procesos la iglesia ha vivido en Cuba y que han sido tan difíciles, hemos encontrado muchas congregaciones que han comenzado a absorber, lamentablemente, de esos momentos de crisis, han tomado en esos momentos de crisis la peor parte
Y en vez de ver a un Espíritu de Cristo en la vida de esa persona desarrollando el poder y la gracia de Dios, la majestad de Dios, hemos visto creyentes decadentes, carentes de la vida de Dios, carentes del Espíritu de Dios, creyentes que saben que Dios hizo provisión para la viuda en Sarepta de Sión por el poder del Espíritu de Dios, pero absorben la crisis y no pueden ver cómo Dios en medio de la crisis puede desarrollar una liberación gloriosa. En vez de absorber una liberación por parte de Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso estaba paralítico, no podía caminar. Jesús le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y el hombre le dijo, mira, Señor, todos antes que yo llegan cuando está el movimiento de las aguas y no he podido llegar. Y el Señor le dijo que él lo podía sanar. Entonces, ese hombre se puso, imagínense, tan contento, imagínense, llegó la salvación para su vida, porque tanto tiempo era esperando que se removieran las aguas y que alguien pudiera ayudarlo a tirarse allí. Llegar Jesús y Aquí tienen los niños que su clase. si quería ser sano, me imagino la emoción y la alegría que sentiría. Imagínate si viene Jesús a tu vida y te llega y te dice, Aarón, ¿tú quieres ser sano del asma? ¿Qué tú le dirías al Señor? Sí. Y cuando a veces estamos enfermos, o cuando nos da fiebre, o cuando a veces estamos con así, estrechez, malitos de pero la están pancita, recibiendo la palabra de Dios. y nos quieren cebar, ¿verdad? Y estamos así achurraditos, que no queremos ni despertarnos porque nos da mucho sueño y estamos en la cama con mucha fiebre. ¿Sabes qué? Jesús también te quiere visitar como a ese paralítico de Bethsaida. Esa es la buena noticia que tengo para ti. Jesús también te quiere visitar en medio de la enfermedad. Jesús también te quiere visitar en medio de tu dolor. Cuando tú estés en una situación así difícil, de enfermedad o de miedo, porque a veces no solo es cuando estamos con miedo, cuando estamos enfermos, también cuando tenemos miedo, queremos que Jesús llegue a nuestra vida para que nos acompañe. Así que yo te recomiendo que cuando tú estés enfermito, puedas clamar al Señor y decirle, Señor, así como ese paralítico, tú lo sanaste, yo sé que tú también me puedes sanar a mí. Yo sé que tú puedes venir, Señor, y decirme, oh Señor, que si quieres ser sano, porque Dios tiene todo el poder para sanar. Fíjense que la esperanza de aquellos enfermos, ¿dónde estaba? En el ángel que descendía por tiempo a aquel lugar, ¿verdad? Ustedes saben que muchas veces nosotros tenemos la esperanza puesta en los médicos o en las personas que nos pasan la mano cuando estamos empachaditos y nos pueden quitar el empacho. Pero sabes, la esperanza, la mejor esperanza que tú puedas tener en la vida es tener a Jesús. La mayor esperanza que tú puedas tener en la vida es tener a Jesús, porque cuando llega Jesús, todo cambia. Hay un canto que dice que cuando Jesús llega a nuestra vida, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Cuando llegó Jesús a la vida de este paralítico, cambió su tristeza ¿en qué? En alegría. ¿Cuánto gozo sentiría este hombre? Dice que hacía 38 años que este hombre no podía caminar. ¿Oíste, Fabio? Hacía 38 años que este hombre no podía caminar. 38 años, muchos años sin caminar. Al parecer parece que este hombre caminaba. Lo que hacía 38 años no podía caminar. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El Señor, en medio de cualquier situación que tú tengas, te puede decir como le dijo a este paralítico, levántate,
Levántate, Josué. Cuando Josué le da la crisis de alergia, levántate, Josué, porque Jesús ha llegado a tu casa para decirte, levántate, Alón, que ya tú no tienes asma. Levántate, Ali, porque ya se te quitó la alergia y la coriza. Levántate, Cristian, porque yo puedo sanarte y quitarte todo ese dolor de estómago que tú tienes. Levántate, Fabio, en el nombre de Jesús, y deja de tener miedo porque yo estoy contigo. Levántate, Rosy, y despiértate. Y ven al templo a alabar al Señor y no te quedes más dormida, Rosy. Y cuando tú estés enfermita puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas como ese paralítico, que tú le dijiste, levántate. Y al instante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al instante? Se curó. Toda su tristeza se volvió en felicidad. Así mismo, toda alegría, ¿verdad? Todo se volvió en alegría. Cuánto regocijo sintió aquel hombre que al parecer él caminaba, pero hacía 38 años que no podía. Acuérdense Que los ángeles se tiraran para más y empezaran a soportar. Que los ángeles que había un ángel que el ángel se pusiera en el pozo y entonces él se bañaba ahí, se Parece. apoyaba, y entonces cada vez que ese pozo se removía las aguas. todo el mundo quería ir para curarse. El primero que se tirara era curado. Por eso allí en ese estanque había qué cosa, a ver, ¿qué tipo de enfermo? Paralíticos, Cojos, enfermos, enfermos, ¿qué más había? A ver, José, ¿qué más? Ciegos. Ciegos, pero vamos a leerlo. leprosos, Vamos a leerlo, lo dice aquí. con lepra, Vamos a leerlo. leprosos, A ver, Josué no lo va a leer. A ver, Josué, ¿ya tú lo tienes? Entonces, si el hombre es lepra, Ay, Josué. A ver, oye, ya los niños de esta iglesia todos saben leer para que sepan. se llama mañana la fiesta de la lectura. Mañana es la fiesta de la lectura de algo. A ver. La mía fue el viernes. A ver, Josué va a empezar la lectura. Ya, así que todos tenemos la lectura para volver a leer. Para encontrarnos aquí en la palabra de Dios, cuántos enfermos había. A ver, Josué. Ay, Jerusalén, cerca de Sí, ahí, muy bien, hasta ahí. Ahora sigue Fabio. Fabio, ¿tú lo tienes? Dale, sigue ahí. Por eso cada cual tiene que oír la lectura y seguirlo. En el 3. En esto es una multitud de enfermos, Ajá. ciegos, cojos y paralíticos que paraban el movimiento del agua. Espérate. Aquí míralo. El 4. Ese. Dale. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el... Espérate, ahí no dice agua. Ahí sí dice agua. Agitaba el agua. Ajá, sigue. ¿Se perdió? No, que ahora no se dijo, me hablaron.
Bueno, empieza a leerlo de nuevo, dale, el 4. Porque, mira, aquí, mira. Ya lo encontró. Ya lo encontró, vamos. Dale. Porque un ángel descendía de No, le está diciendo eso. Sí. el tiempo al instante y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. ¿Quedaba sano de qué? ¿Sí? Sano de cualquier enfermedad. ¿Enfermedad qué? Que tuviese. Que tuviese, sigue algo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Siga, Josué. No, sigue Juan. Cristian. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Hecho y anda. Amén. A mí el versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Así que allí en ese lugar había muchos enfermos, había cojos, habían paralíticos y habían también ciegos. Amén. ¿Y qué pasaba en aquel lugar? Vamos a ir recordando de nuevo qué pasaba. Rosy, ¿qué pasaba en aquel lugar? Rosy no se acuerda. ¿Qué pasaba, Josué? Tampoco José se acuerda. ¿Te pasaste? Ya, vale, a ver, a ver Fabio si se acuerda, a ver, Fabio y Aarón. ¿Ya? ¿Ya? Es en la 3 y esta en la 4. Ya, déjaselo ahí. A ver, Fabio, ¿qué pasaba en aquel estanque? Silencio. ¿Qué pasaba en aquel estanque? Que un ángel se había tirado el agua y cada vez que un ángel se tiraba, los ciegos, enfermos y cojos, y se tiraba, y el primero que se tiraba era el que se iba a hacer sano. Bueno, pues allí, en aquel lugar, en aquella fuente, había un ángel que se tiraba de vez en vez. Parece que el ángel hacía tal movimiento que ellos se daban cuenta. A lo mejor ella papoteaba o algo así. ¿Saber? O nadaba. Lo que se ve es que la gente se daba cuenta de que el ángel llegaba. Así que parece que se hacía un gran movimiento de agua. A lo mejor como un remolino, un Tornado. ajá, con vuelta. Bueno, la Biblia no dice lo que pasaba, pero bueno, sí se... A saber. Pero sí nos damos cuenta que las personas, los enfermos que estaban allí, se daban cuenta. ¿Cuántos años de estar paralítico? 100. No, 38 años. 38 años, dijeron 100, dijeron 200, están acabando ustedes. Dijeron 100, no. 38 años, ¿sí? 38 años de estar sin poder caminar, ¿eh? ¿Sabes? Y Jesús que le preguntó, ¿Quieres ser sanado? Y él le respondió: Jesús, yo sí quiero ser sanado. dijo, alegría, Señor. Pero él le contó, Señor, imagínate que yo, cuando ya me quiero tirar, ya otros se han tirado. No tengo tiempo, no tengo chance. La gente no me da chance con el ángel. Imagínese usted. Todo el mundo estaba a la perspectiva de el sano. Pero solo a él le preguntaron si quería ser sano.
Pero para el año 83 yo escuché hablar a Jorge Wilson. Yo todavía no había nacido. Pero cuando leo los escritos del pastor Jorge Wilson, un pastor extranjero, se dice que ni hablaba el castellano, el español, y que comenzó a hablarlo de una forma un poco extraña, extraordinaria. Desde el año 83, este hombre de Dios hablaba acerca de la necesidad de los dones espirituales dentro de la iglesia y del fruto del Espíritu. Porque muchas iglesias han sido apáticas, se han adormecido en ese sentido argumental, para dejarlo libre para que cada quien orara conforme al Espíritu de Dios por en su interior. Y hemos dado oración esta semana. Y antes de esta semana hemos estado buscando del Señor, levantándonos de madrugada, acostándonos tarde buscando del Señor. Y en la casa, mire lo que ha pasado. En su casa tal vez ha tenido otra experiencia, pero mire lo que ha pasado en relación con esto de están creciendo, viendo otras cosas, no las mismas que yo vi. Cuando yo era muchacho, yo lo veía a mis padres levantándose a las 5 de la mañana, a las 3 de la madrugada. Fue el evangelio que recibieron. Yo no los vi a ellos hacer ayunos, días de ayuno, yo no los vi. Solo los ayunos de la iglesia. Y a eso iban. Era la iglesia que era el producto de una sociedad, pero que el Espíritu quiere que den evidencias y Él va a hacer lo que Él va a hacer. Que la iglesia en ese entonces se parezca a la sociedad. Dios va a levantar una generación que testifique acerca del reino de los cielos, donde la evidencia del cielo se pueda ver. Pero así vivían en esos días. Lamentablemente no los critico a ellos, porque ellos a su vez recibieron esa misma herencia espiritual, la recibieron. Como nunca los vi, yo no me levantaba a orar de madrugada. Ni tenía interés de muchacho de levantarme de madrugada a orar. A veces mamá me decía antes de ir para la escuela, levántate y ora. Y ahí mismo en la cama yo hacía mi oración, aprovechando los minutos de sueño que me quedaban antes de las 7 de la mañana. Ahí mismo, si fueran estos días, yo le doy, mire, 2 cintazos a uno y le digo, levántate de la cama y póngase a orar. Pero no, era acomodado ahí, haciendo mi oración. En la noche, en vez de arrodillarme, era acomodado en la cama, me acostaba y hacía mi oración, acomodado en la cama. Si alguno lo hace, yo no lo estoy criticando, Madonna. Solo pongo ejemplo de los hechos de esos días. Por cosas que yo no vi. Lamentablemente no aprendí. Usted es padre y yo soy padre. Queremos que nuestros hijos hagan, pero nuestros hijos no van a hacer más de lo que nosotros mismos a veces hemos hecho, lamentablemente, hasta que Dios viene y los toca. Porque conocía mucha gente que quiere que sus hijos sean pastores y hagan muchas cosas. Había una señora que decía, mi hijo va a ser como tú, va a ser pastor y va a predicar. Pero es el deseo de padres que quieren que sus hijos alcancen lo que ellos mismos no alcanzaron. Pero para eso Dios tiene que tocarlos, porque nosotros nunca les dimos ejemplo, solo hablamos. El producto de una sociedad. Pero en estos días, volviendo a lo que decía ahorita, mi esposa, cuando yo me voy a levantar, me dice mi esposa, levántame a las 5 de la mañana a orar, levántame a las 3 cuando tú levantes a orar, llámame a mí también. Y Liz dice, llámame a todas también a mí, me voy a levantar a orar. Y sale por allá Aarón y dice, papá, levántame a las 5. Levántame a las 5. Es lo que está oyendo. Lo está diciendo como un niño ingenuo, pero es lo que está oyendo. Y es todos los días. Mi esposa, levántame a las 3. Liz, levántame a las 6. Pero papá, a mí a las 5. Un día estoy orando. Ya eran las 5 de la mañana. Y él se levantó y fue para el baño. Y cuando fue para el baño le digo, oiga señorito, son las 5. Usted le iba a orar y dice, papá, tengo sueño. Y fue y se acostó. Pero es lo que está oyendo. No va a tardar cuando Él se va a levantar en el nombre del Señor. Él está oyendo, está creciendo en esa transformación. Pero la iglesia del pasado no lo vio. El producto de una sociedad. Lamentablemente. Cuando Dios quiere que no seamos el producto de una sociedad, sino la evidencia del reino de los cielos. Pero yo doy gracias al Señor. Porque Dios comenzó a trabajar ya con los niños. Comenzó a trabajar ya con los adolescentes. La profecía dice, sobre los jóvenes voy a derramar mi espíritu. Y los viejos van a tener visiones y sueños. Lo van a tener. Ya Dios lo echó a andar.
Dios puso en marcha la obra. Él lo está haciendo. Él lo va a hacer. Es cuestión de que la iglesia persevere. Entonces, llamamos a la iglesia a un ayuno. La iglesia con una actitud decadente del pasado. La iglesia una vigilia. La actitud decadente del pasado hacia la oración. A perseverar en oración de madrugada. La actitud decadente, precaria del pasado. La buena noticia es, Dios lo va a hacer con todos los que están puestos en su mano. Si alguno no se puso, Dios no lo va a hacer con él. Pero hay muchos que sí se están poniendo, que están ayunando, que están vigilando, que madrugan, que se acuestan tarde, pasan noches enteras en oración. No lo presione. Dios le dijo a Habacuc, espéralo porque va a llegar. Usted no puede presionar a Dios. Usted va a sentir el tiempo de Dios en su corazón latiendo. Y usted va a decir, el Señor lo va a hacer. No porque yo lo estoy pidiendo. Él lo va a hacer porque yo estoy oyendo lo que Él está hablando. Yo estoy obedeciendo lo que Él está hablando. Estoy haciendo la voluntad de Él. Lamentablemente todavía persisten actitudes que forman parte del producto de la sociedad, que cree ser evidencia del reino de los cielos. Y eso es malo. Mucho rechazo hubo. Y Jorge Wilson predicaba por los años 83, predicaba. Un hombre con una palabra de sabiduría extraordinaria. Nunca oí hablar a hombre así. Yo no había nacido, pero cuando leo los escritos y escucho a mis profesores en el seminario que recibieron clases de él, yo digo, ¿y este hombre quién es? Usted lee sus escritos y usted dice, ¿y esto qué cosa es? Todavía predicaba sobre eso, pero lamentablemente muchos lo marginaron. Porque el hombre creía en el poder del Espíritu Santo de Dios y en el fruto del Espíritu Santo de Dios que llena la iglesia de la plenitud de Cristo. No vivía por costumbres, vivía por el Evangelio, vivía por la fe del Evangelio, vivía por el Espíritu. Yo no lo conocí, pero al leer sus escritos me sorprendo. Digo, entiendo entonces por qué algunos lo rechazan. Independientemente de que podamos tener algunas divergencias en algunos criterios, no tenemos por qué rechazarnos unos a otros. Dios quiere ser todo en todos. Y cuando por algunas cosas no logramos nosotros encajar, ahí está el Espíritu Santo de Dios poniendo el fruto para llenar la iglesia de ese mismo amor que hubo en el primer siglo, para que sea evidencia del cielo de las cosas que Dios está haciendo. Eso era una razón por lo que la vida de la iglesia se adormeció y no estaba viviendo la vida del Espíritu. Y hay otra razón, y es que hay iglesias que se muestran con un buen grado de afinidad con el mundo. Son iglesias y tienen afinidad con el mundo. Son iglesias y tienen comportamientos mundanos. A mí me asombra que la carta a Santiago, cuando escribe y le dice a ellos acerca de no amar al mundo, y que el que ama al mundo es enemigo de Dios, no le está hablando a los mundanos, le está hablando a la iglesia de aquel entonces. Lo que quiere decir que la iglesia entonces estaba teniendo un carácter mundano, porque no le estaba hablando a los pecadores impíos, le estaba hablando a los que conocían a Dios. Y ese grado de afinidad adormece la vida, de afinidad con el mundo, adormece la vida del espíritu de la iglesia. Y esto es algo que debemos cambiar, porque cuando esto pasa, amados hermanos, los cielos se cierran como puertas de hierro. Y por más que usted clama y usted pide, y usted ayuna y usted ora, los cielos están cerrando como puertas de hierro, y es que se ha adormecido la iglesia. Y eso es lamentable. Las obras del cielo no comienzan a suceder. Por más que yo digo, establece tu reino, Señor, establece tu gloria. Mire, cuando una pierna se regeneraba en la primera iglesia, cuando un cojo, un manco, o una gente que le faltaba una pierna, el Señor volvía y le ponía la pierna. ¿Sabe qué era eso? Si decimos un prodigio, no decimos un milagro. Eso es evidencia del reino de los cielos que estaba estableciendo su gloria. Cuando usted veía a un ciego que era sanado, estaba pasando lo que Jesús enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando usted veía a un leproso sanado, lo que estaba pasando fue lo que Jesús enseñó en la oración: se estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra. Juan dijo: ¿eres el Cristo o esperamos a otro? ¿Qué Jesús dijo? Tomó cojos,
tomó ciegos, enfermos y los sanó y dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes quieren. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos son sanados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, mostró la evidencia del reino de los cielos. Cada vez que ocurre algo de eso, se está estableciendo la gloria del reino de los cielos. Y cuando hay una iglesia que se adormece en su vida espiritual, lo que sucede es que los cielos se cierran como puertas de hierro y lamentablemente no se establece la gloria de ese reino, porque hay una iglesia que se parece más al producto de una sociedad que da la evidencia del reino de los cielos. Por eso cuando yo estoy en la escuela, Cristian, el universitario, ten cuidado. Cuando estoy en la escuela no me conviene ser muy cristiano. No me conviene ser muy cristiano cuando estoy en la escuela, porque todo el mundo me va a ver. Y eso es dar evidencia, ¿verdad, hermano? Dar evidencias del reino. Cuando estoy en la secundaria, ¿verdad, dice Esther? No me conviene ser muy evangélico, porque si soy muy evangélico, estoy dando evidencia del reino de los cielos, pero al mundo no le cuadra porque quiere que yo sea el producto de ellos, tal como ellos son. Pero a mí me avergüenza un poco y por eso yo no soy entonces lo que Dios quiere que yo sea. Y los cielos están cerrados. Cuando la iglesia se adormece, amados, los cielos se cierran. Cuando la iglesia vive la vida del Espíritu, los cielos se abren. Los cielos se abren. No porque la iglesia dice, Señor, abre los cielos, Señor. No. Dios le dijo a Elías, ve que yo voy a hacer llover. ¿Amén? Elías escuchó al Señor y obedeció. Cuando los cielos se abren, porque la iglesia vive la vida del Espíritu, es porque la iglesia está oyendo lo que Dios está diciendo. Y por eso Dios va a abrir los cielos. Él lo va a abrir es Él. Y está activando una generación. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrarás. Culto al joven, al anciano, al que sea, se levanta para hallarlo. Y la Biblia tiene promesas. Dice que aunque el enemigo se levante como río, Dios levantará banderas. Y la iglesia se deja arrastrar. Se deja arrastrar. La Biblia tiene promesas y dice, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y la iglesia se está dejando arrastrar y ser el producto de la sociedad. Usted ve a la cristiana caminando como Juana la cubana, vistiéndose como la otra. Tú eres santa. Tú eres santa. Mi mujer es santa. Yo tengo que decirle, tú tienes que vestirte de acuerdo al decoro de la santidad que el Magnífico puso en ti. Tienes que caminar así. Tienes que vivir así. Eres santa. Hombre, eres santo. El diablo no quiere que tú seas santo, porque ser santo es separarse de lo común. Es no vivir según lo común del mundo. El diablo no quiere que tú seas santo. Y ofrece todo lo que hay en el mundo. Por eso dice Santiago, enemigo de Dios, el que se hace amigo del mundo. Y dice Juan, no amen al mundo ni las cosas que están en él. No lo amen. Ustedes son santos. Porque hay promesas. La Biblia dice, la puerta del Hades no va a prevalecer contra ti. No va a poder contra ti. Por eso, una sola cosa, antes de terminar quiero añadir. Reverdece, iglesia. Reverdece. Renuévate, cristiano. Renuévate, creyente. Transfórmate. Porque la iglesia es por quien Dios mueve la evidencia del reino de los cielos. Dios es lo que está usando en estos días para mover la evidencia del reino de los cielos. La iglesia hay que reverdecer. Aunque la iglesia esté metida en incontables pruebas, aunque la iglesia sea golpeada por varios procesos, la Biblia nos enseña que por el Espíritu que hay en ella se renueva, reverdece, se transforma.
Se reivindica la gloria de Dios. Por eso dice Pablo, nosotros de gloria en gloria somos transformados como en la misma imagen del Hijo de Dios. Eso le hace falta ver a Cuba. Las religiones están carentes. Versículo 30. Y hablando de la creación y de la preservación de Dios, aquí el Señor inspira al salmista. En medio de toda la inspiración, hay algo que dice acerca del Espíritu Santo. Un atributo que revela del Espíritu Santo de Dios. En este versículo 30, y dice el pasaje: envías tu Espíritu, son creados. Hay otra versión que dice: se regenera la vida. En otras palabras, se genera la vida. Cuando Dios envía su Espíritu, se genera la vida. Somos creados, somos transformados, somos reivindicados a la gloria de Dios. Y dice el verso, la parte final: y renuevas la faz de la tierra. Por eso es que la tierra está en muerte. Por eso es que hay mucha gente en muerte. Porque lo que hace que se genere la vida es que Dios envíe su Espíritu. Que el Espíritu de Dios esté en medio. Por eso se generó la vida en Pentecostés. Y desde entonces grandes cosas y transformaciones comenzaron a ocurrir. Cuando la gente va a buscar una consulta de un palero, la gente va a buscar una consulta de un babalao, de toda esa gente que está metida en el mundo espiritista. La gente está participando del espíritu de ellos, de los demonios. De eso están participando. Están recibiendo el espíritu de ellos. En cierto modo ellos entienden que hace falta un espíritu superior que cambie las cosas. Pero ese espíritu superior es el espíritu de Dios. Cuando usted da lugar, usted se hace partícipe, y no solo partícipe, sino que Dios quiere llenarlo de esa voluntad. Porque cuando Dios envía su espíritu, se genera la vida. Oportunidad de crecer, oportunidad de bendición, oportunidad de sanidad, de milagro, de transformación, de sanidad, oportunidad de ver, tocar y experimentar cosas extraordinarias que solamente pueden ser expresadas por el dedo, la palabra y el poder de Dios. De ningún otro modo. Y todo porque la Biblia dice que cuando Dios envía su espíritu se genera la vida. Por eso es que Cuba, lamentablemente, en todo el mundo se encuentra en muerte. Porque han alejado al Espíritu de Dios. Pero usted tome su decisión, hermano. Su casa puede generar la vida por usted. Mi casa puede generar la vida. Mi vida puede generar la vida. Solo si el Espíritu de Dios está. Te damos gracias, Señor, porque todas estas cosas tú las preparaste y las dispusiste para todo el que se acerque a ti. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que son humildes, los pobres en espíritu. Ellos verán el reino de los cielos. Ellos verán a Dios. Ellos recibirán de Dios lo que el mundo rechazó. Recibimos el tesoro que tú has dispuesto a través de Cristo, Señor. Que a través del Espíritu Santo has enriquecido nuestra vida. A través de repartimientos de tu presencia, generas la vida en todo aquel en cuyo espíritu habita el Espíritu de Dios.
causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta transformación se ha respirado por la autoridad del nombre de Cristo y por el Espíritu que en él habita. Es el Espíritu que hoy está en la iglesia. Nuestra confianza es en el Señor, sabiendo que las obras del cielo, el Señor quiere establecerla aquí en la tierra a través de su iglesia. Por eso presentamos nuestro corazón y nuestro espíritu delante de ti, Señor, para que seamos juzgados por ti dignos de la vida eterna y la manifestación de poder que es por esta vida eterna, Señor,
sea confirmada dentro de nuestra iglesia, dentro de tu iglesia, dentro del pueblo de Dios. Es nuestra oración en este día, Señor. Afírmanos en tu voluntad. Nos despojamos de todo peso del pecado que nos asedia del mundo, Señor. Y en Jesús, el autor y consumador de la fe, que ha puesto el galardón delante de nosotros, nos aferramos a la fe en Él para correr con paciencia, Señor, la carrera que tenemos por delante. Mientras, a través de tu Espíritu, tú consuelas la vida de tu iglesia de toda necesidad, llenándola de tu plenitud, de la gracia de Cristo y del poder de Dios que regenera la vida en todo aquello que está muerto. Que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea con esta iglesia, con el pueblo de Dios, en todo lugar, desde ahora y para siempre. Y la paz de Dios sea sobre el Israel de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.